Hola, muy buenas noches para todos. Ujú. El día de hoy vamos a realizar una entrevista referente a los temas de finanzas, contabilidad, comercio en torno al área internacional. Esta entrevista es con fines académicos. Para esto vamos a contar con el acompañamiento de mis dos compañeros. Además de quien les habla, vamos a responder una serie de preguntas con la oportunidad de tener participaciones ocasionales para resolver dudas o para dar respuestas complementarias al experto que está hablando. Entonces, pues, bueno, muchísimas gracias por acompañarme en esta noche. Por favor, compañeros, se presentan. Muchas gracias. Gracias, buenas noches, Julia. Primero que todo, muchas gracias por brindarnos ese espacio para comunicar nuestras experiencias laborales y profesionales en este entorno de aprendizaje. Primero que todo, me presento, mi nombre es Angie Sofía Cárdenas, soy profesional en finanzas y comercio internacional de la UPTC. Eh, Mi trayectoria profesional y laboral. Desde el inicio trabajé en la empresa Financial Global Service. Esa empresa ubicada en sus sedes principales en Lima, aunque también cuenta con diferentes sedes en diferentes países de Latinoamérica como México y Chile. Actualmente trabajo en la empresa Global Trade Solutions, que encuentra acá en Bogotá, Colombia. Y dentro de mis estudios, también soy especialista en comercio exterior. Actualmente en esta empresa soy la gerente de comercio exterior. Realizo diferentes operaciones de importación y exportación y pues todo relacionado como de asesorías frente a estos temas. Vale, Angie, Eh, muchas gracias. Porfa, Sebas, te presentas. Bueno, pues muy buenas noches. Pues es un placer estar acá en esta noche, en esta reunión, pues eh, con unos grandes compañeros. Bueno, la verdad, pues eh, he tenido un trayecto bastante corto, pero pues actualmente me encuentro trabajando como gerente de finanzas y comercio internacional en la empresa Stratton Oakmont. Bueno, básicamente esta empresa pues se desenvuelve o desarrolla sus actividades económicas en el comercio internacional y en la logística. Básicamente es una multinacional que se especializa en importaciones y exportaciones de bienes, ofreciendo servicios de logística, financiamiento comercial y soluciones de gestión de riesgos a nivel global. Vale, Y listo. Sebastián, muchas gracias. Bueno, permiso, me presento. Bueno, mi nombre es Julián Beltrán. Soy, al igual que mis compañeros, profesional en finanzas y comercio internacional de la UPTC. Cuento con una especialización en el área de gerencia financiera. De igual forma, cuento con otra especialización en el área de logística internacional y actualmente me encuentro desarrollando otra especialización en el área de gestión de proyectos. Bueno, digamos que he tenido la oportunidad de trabajar en varias empresas, en varios campos. Generalmente me, me he dedicado al área de gerencia. He trabajado con Beta Group, que es una empresa radicada acá en Colombia con operaciones en España y en otros países, más que todo en el área financiera. También he tenido la oportunidad de trabajar en el área de logística y de comercio con un holding. Y bueno, ya en otras diversas empresas he tenido otras diversas participaciones. Entonces, pues bueno, chicos, vamos a proceder con las preguntas. Entonces, en primer lugar, vamos a seguir contigo, Angie. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sí, Julia. Listo, dale, perfecto. Entonces, ¿cómo presentan las coberturas de commodities de tipo de cambio o de tipo de interés en las notas a los estados financieros bajo IFRS? ¿Cómo bajo tu experiencia, bajo lo que has trabajado en las empresas, nos puedes dar una información acerca de esto? Listo, Julia. Bueno, con respecto a tu pregunta, eh, para esas coberturas se presentan en la nota de los estados financieros.
principalmente encontramos dos, que son las NIF 21 y la NIF 9. La 21 corresponde a los efectos de las variaciones en los tipos de cambio de las monedas extranjeras y la siguiente pues nos representa todo acerca de la parte financiera. Hablándote de la NIC 21, las diferentes entidades pueden llevar a cabo operaciones en extranjero de dos maneras diferentes. Entre las que encontramos que se puede generar como tal en moneda extranjera o bien tener negocios en el extranjero. Principalmente pues en esta NIC nos habla acerca como todo relacionado a los tipos de cambio de moneda extranjera, en el cual con respecto a la empresa, digamos por la empresa matriz, debe contar como tal una moneda funcional. Digamos, por ejemplo, en Colombia la moneda funcional de los estados financieros que utilizan es el peso colombiano. También es muy importante resaltar con respecto a las transacciones las fechas específicas. Esto van con respecto a las reglamentaciones de acuerdo a las NIF y también pueden ser que sean en tiempos determinados, como puede ser, por ejemplo, mensuales o semanales o como tal en el momento en que se genere este tipo de transacciones. También señalar que se encuentra como tal diferentes tipos de elementos en el balance que son monetarios y no monetarios. Los elementos monetarios o partidas monetarias son aquellos determinados que conllevan a recibir como tal los pagos en efectivo. Por ejemplo, encontramos las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, los préstamos, provisiones que se liquidan en efectivo, entre otros. Por otra parte, los elementos no monetarios hacen referencia al resto de elementos, por ejemplo, que son los activos tangibles, intangibles, también todo tipo de acciones, entre otros en elementos. También es importante recalcar que es importante como tal, como anteriormente determinar, pues todo relacionado a la moneda funcional y esta norma nos permite realizar los diferentes trámites o conversiones que realicemos, por ejemplo, la empresa colombiana con la empresa del extranjero para hacer la conversión de nuestra moneda de estas transacciones. Listo, dale, Angie, muchas gracias. O sea, prácticamente, o sea, está establecida la forma en que contabilizas, pero también depende del medio de pago que utilizas y el momento en que lo estás haciendo. Entonces, como que Mm, ahí te toca estar súper pendiente de cómo realizar esa operación, ¿sí? exacto. Y como para darte como una mejor explicación, un ejemplo, cuando estuve trabajando en la empresa de Lima, de asesoramiento de asesoramiento de una empresa en el sector farmacéutico, encontramos en el caso que nos brindó que buscáramos como una asesoría con respecto a esta normativa implementada con el tema de las transacciones en moneda extranjera y para ser convertidas como tal en la moneda local, que pues la que utilizan específicamente en los estados financieros son los soles. En el ejemplo encontramos la empresa Medrock Corporation. Esta empresa se encarga como tal de la fabricación de diferentes elementos farmacéuticos. Eh, Principalmente, pues, las materias primas se encuentran como tal en países del exterior. Por tanto, pues, eso representa como más del 50% que necesita, digamos, necesita la empresa, pues, para generar esos productos. De eso, pues, nos generaron como tal que asesoráramos en temas con respecto a, digamos, la fecha de transacción, si les parece como tema de semanal o mensual. En ese caso, pues, la empresa decidió hacerlo en la manera en que se genera la transacción, el pago. También utiliza, pues, como tal, pues, la conversión de la moneda a moneda, pues, de soles, claramente. Y pues también nos brindó como, también brindamos como asesoría con respecto a los efectos que eso puede generar, debido a que esto en simple, pues genera como tal un riesgo de cambio y estos pueden ser generados o siendo efecto en el restado de resultados. Obviamente, pues a la hora de generar esa conversión de la moneda extranjera,
por ejemplo, a las diferentes materias primas o, por ejemplo, diferentes plantas o equipos, generan cierto efecto en el estado de resultados y esto como tal genera un cambio en este balance. Listo, dale, muchas gracias. Entonces, si quieres, porfa, seguimos con la pregunta de Sebas. Angie, puedes continuar. Vale, Angie, Gracias. pues entonces esta pregunta para ti. ¿Qué requisitos deben cumplir las coberturas commodities de tipo de cambio o de tipo de interés para ser contabilizadas bajo IFRS? Dale. Bueno, con respecto a esa pregunta, en complementación con la anterior que nos hablamos acerca de las coberturas commodities en relación tanto del tipo de cambio como el tipo de interés, esto encontramos como tal diferentes requisitos que solo se encontramos bajo la NIF 9, que son instrumentos financieros. Este es otro de las notas importantes que encontramos en los estados financieros de las diferentes empresas y en el cual como tal nos ayuda en todo lo relacionado a la gestión, a la contabilidad de la cobertura. Dentro de los requisitos que encontramos, voy a dar como diferentes ejemplos en los que encontramos en primera instancia la designación y documentación de la cobertura, la evaluación y demostración de la efectividad de la cobertura, la medición y el reconocimiento contable de los instrumentos de la cobertura. Dale, en primera instancia, con respecto a la designación y documentación de la cobertura, es importante como tal determinar la documentación formal e inicial, todo lo relacionado como tal a las especificaciones de qué tipo de cobertura vamos a utilizar. eh, También ahí debemos incluir como tal los riesgos que pueden generar, que estos riesgos que pueden ser respaldados por esa cobertura. Por ejemplo, encontramos dentro de esas coberturas encontramos diferentes contratos, por ejemplo, de forward, opciones o swaps. También dentro de eso también tenemos que especificar el ítem cubierto, por ejemplo, si es una transacción prevista en moneda extranjera o si lo relacionamos como tal una posición en cobertura de commodities. También en segunda instancia, las estrategias y objetivos de la cobertura. También tenemos como tal especificar em, como tal todo el riesgo que puede cubrir esa cobertura. También debemos como tal el especificar los objetivos. También con respecto a la efectividad de cobertura, este es uno de los requisitos fundamentales, ya que en ese como tal hacemos como una evaluación prospectiva y retrospectiva de la cobertura, tanto en el momento en que se realiza la afirmación o el inicio de esa cobertura hasta el proceso final de esa transacción. En esto encontramos que la efectividad es sumamente importante. Dentro de los rasgos que más o menos se encuentran en la efectividad es un rasgo de 80 a 125%. Dentro de los métodos de evaluación, pues la empresa como tal debe utilizar medios adecuados para evaluar la efectividad de la cobertura, en el cual puede incluir como tal si se presenta algún cambio en los instrumentos, por ejemplo, si se presenta un alza o un baja en el tipo de cambio de divisa. También con respecto al ítem, que en este caso pues hablamos anteriormente que era con respecto a la moneda extranjera. Y también debemos hablar acerca de los cambios en el valor razonable, que es de la cobertura, o los flujos de efectivo del instrumento que pues compensan estos riesgos. Por último, en cuanto a la medición y reconocimiento contable, el valor razonable es uno de los factores importantes a la hora de mirar la eficiencia de las coberturas. Desde el momento en que se genera ese aumento pues, de la finalización, también esas coberturas como tal nos pueden generar como un activo o un pasivo o puede generar un reconocimiento tanto de ganancias o como pérdidas. Y eso como tal pues se debe analizar pues al momento en que se genere efectiva esta cobertura. Hablando acerca como tal de los tipos de coberturas de reconocimiento, el valor razonable es una cobertura de exposición a cambios en el cual puedes generar como tal un pasivo reconocido. También esto están expuestas como tal a un riesgo determinado y puede como tal afectar al resultado del ejercicio contable. Algún ejemplo que podemos dar son como, por ejemplo, la cobertura de préstamo a una tasa fija con un swap de tasa de interés.
Con respecto a la cobertura de flujos de efectivo, pues esa como tal genera un efecto o se reconoce en, en el otro resultado integral, ORI, en el cual pues este tiene como tal una variación o una exposición frente a los flujos de efectivo, frente pues a los pagos que se generan con los diferentes contratos, por ejemplo, los contratos a futuro, o pues también esos son asociados como tal un efecto, tanto digamos si puede generar un pasivo o un activo, y también tienes su efecto en el resultado del ejercicio. Un ejemplo encontramos, podemos ser, por ejemplo, la cobertura de futuros con respecto a una moneda internacional. Y por último, la cobertura de inversión neta en una operación en el extranjero. Esto hace referencia como tal y hace relación al valor razonable, en el cual también tiene como tal su efecto en el resultado, en otros resultados integrales que es en el ORI. Y como tal, pues si hacemos esta cobertura de inversión, se puede dar tanto como en la moneda extranjera o pues frente a una moneda funcional o frente a que no se haga como tal las transacciones no solo en la moneda extranjera, sino que se presente como tal en relación con una moneda extranjera. Ok, vale. Bueno, pues ya sí me podría responder también como esta duda que tengo. Respecto a, pues, a los requisitos que mencionaste según pues tu trayecto laboral, no sé si me podrías dar un ejemplo en el que pues hayas hecho una transacción con una cobertura, no sé, por ejemplo, una cobertura de tipo de cambio. Vale. Bueno, con respecto a tu pregunta, un ejemplo en el que pueda como tal sintetizar todos estos requisitos, eh, trabajé con asesoría, digamos, a una empresa que se llama Global Export, que es una empresa como tal colombiana, tiene ingresos previstos como tal en pesos colombianos y te sacude como tal el riesgo de cambio de divisas al convertir esos ingresos pues, al dólar estadounidense. Esta empresa pues utiliza como tal un contrato forward para cubrir estos riesgos. Em, en esto, pues como generando como tal los procesos, pues inicialmente como tal se diseña como tal la documentación en el cual pues informamos todo acerca de lo que contiene como tal el contrato de futuros, en el cual pues como tal la empresa colombiana fija como tal el precio en el cual pues se va a generar como tal la transacción de ese producto o el pago. También se genera como tal el riesgo que puede generar el tipo de cambio. También se analiza como tal la efectividad de la cobertura, en el cual a través de evaluaciones continuas, también las diferentes pruebas de efectividad, la medición y reconocimiento contable en relación al valor razonable, el contrato es medido. También se hace reconocimiento en los otros registros integrales, que son los que hacen relación como tal los cambios que puede generar el valor razonable frente al contrato y al resultado final que genera esta transacción. También es importante que pues a la hora de efectuar ese contrato pues generar ciertos cambios en el estado de resultados y pues se van a hacer notorios a la hora de finalizar pues todo el análisis contable. Vale, vale, Ok, gracias. dale, muchas gracias. Vale, entonces seguimos porfa contigo, Sebas. Vale. Listo, dale, entonces esta pregunta es para ti. ¿Cómo trata bajo IFRS las coberturas de commodities de tipo de cambio y de tipo de interés utilizadas en transacciones financieras y de comercio exterior? Vale, bueno, pues también complementando algo que se me pasó al inicio, también soy egresado pues del OPTC de la carrera de Finanzas y Comercio Internacional. Bueno, respondiendo pues a tu pregunta, bueno, lo voy a hablar desde el punto de vista de mi experiencia laboral, en donde estoy trabajando actualmente. Básicamente, en Stratton Oakmont utilizamos coberturas para gestionar los riesgos asociados con las fluctuaciones de precios de commodities.
tipos de cambio y tipo de interés. Bajo la normativa IFRS 9, básicamente designamos estas coberturas formalmente y documentamos nuestra estrategia de gestión de riesgos. ¿Esto con qué fin? Pues para evaluar la efectividad de nuestras coberturas de manera continua. ¿Por qué? Pues para asegurarnos de que compensen adecuadamente los cambios en los valores de los ítems cubiertos y pues asimismo también los cambios en el valor razonable de los instrumentos de cobertura se registran en el OCI. No sé pues si hayas escuchado sobre eso, que es básicamente pues el resultado integral. Y pues a su vez se reclasifican a resultados cuando los flujos de efectivo cubiertos afectan nuestros resultados financieros. Un segundo. Bueno, qué pena. Pues además, si las coberturas están relacionadas con contratos con clientes, los ingresos y costos derivados de estos contratos se reconocen ya según la normativa IFRS 15. Esto pues para asegurar una representación fiel de nuestras transacciones comerciales. Eh, pues bueno, para pues dar como un mejor contexto, un ejemplo, pues básicamente lo que hacemos es documentar todo desde el inicio, dejando claro cómo y por qué estamos usando la cobertura. También pues qué tipo de cobertura estamos usando, ¿no? Luego medimos continuamente para asegurarnos de que realmente estamos compensando los riesgos que estamos cubriendo. Cualquier cambio en el valor de estas coberturas lo registramos en una sección especial de nuestros estados financieros, que es en el mismo OCI, en el mismo resultado integral. Bueno, después cuando los flujos de efectivo cubiertos afectan nuestras finanzas, movemos esas cantidades al estado de resultados. Y listo. Listo, dale, perfecto. Entonces, prácticamente tú me dices que primero tienes que hacer como una evaluación profunda para revisar de que esa rentabilidad que tú tienes al hacer uso como pues de ese seguro no te vaya a cambiar, ¿sí? Es lo que tú me estás planteando. Exactamente. Sí, porque pues tenemos que evaluar primero el bienestar de la empresa o el cómo está, o qué es lo que realmente debemos, cómo debemos proceder, qué cobertura realmente necesitamos usar y pues buscar el beneficio como tal de la empresa, que pues este es nuestro objetivo, mi principal objetivo dentro de la empresa. Entonces sí. Vale, vale. Listo, entonces llegado al caso, tú estás haciendo un negocio internacional. ¿Tú prefieres irte con, como con uno de esos seguros o de pronto si es un negocio como más pequeño, prefieres decir, no, me va a salir más caro hacer uso de este instrumento que lo que me va a salir el negocio? Sí, pues ahí sí ya depende. Tendríamos que analizar bien la situación del que nos conviene más, porque lo que tú dices puede que salga como más costoso realmente dedicarnos a una cosa que a la otra. Entonces, pues realmente hay que estudiar bien el caso, asegurarnos de que ese riesgo vale la pena, de que vale la pena tomar ese tipo de cobertura, o si realmente pues es una pérdida de tiempo. Afortunadamente, pues estamos especializados en eso y podemos realmente dar al punto de si realmente nos conviene o no utilizar cierto tipo de cobertura. Pero pues es básicamente, tenemos que analizar el caso muy, muy bien, porque pues estos son temas delicados de que si tomamos una mala decisión ya podríamos perder grandes cantidades de dinero y pues no es nuestro objetivo como tal. Listo, dale, Sebas, muchas gracias. Muy chévere tu Vale. respuesta. Angie, ¿puedes continuar con la pregunta, por favor? Listo, Julián. ¿Qué información se debe incluir en el reconocimiento contable de las IFRS, de los medios de pago internacionales y otras acciones financieras internacionales utilizados en el comercio exterior? Bueno, dale. Bueno, desde mi experiencia, digamos que esto es como un proceso larguito, si esto es como algo que vas paso a paso, porque, pues bueno, cuando tú estás realizando un negocio internacional, supongamos que es una exportación, una importación, ¿sí? Tú vas a definir tu medio de pago, ¿sí? Esto puede ser una carta de crédito, una transferencia, un abono en una cuenta corriente en el exterior. Bueno, esto depende de, pues digamos, de las condiciones de tu empresa y de las condiciones que esté dispuesto a dar tu cliente, ¿sí? O digamos, en este caso, pues digamos, tu comprador o tu vendedor. Para este caso, digamos que pues a nivel contable tú tienes que aclarar cómo va a ser este pago específicamente, ¿sí? Porque pues primero vamos a ir en términos contractuales. Entonces,
pues tienes que aclarar si por lo menos esos pagos van a ser financiados. Tienes que aclarar si esos pagos van a tener una tasa de cambio fija. De igual forma, de pronto tienes que aclarar si vas a hacer uso de algún instrumento financiero, dependiendo del caso. Generalmente desde mi experiencia laboral, pues estamos a cargo de esa zona, entonces la mayoría de las veces, por no decir casi que todas, hacíamos uso de un instrumento financiero para que esos medios de pago se salvaguardaran y pues como evitáramos perder rentabilidad en nuestra empresa. Bueno, ya a nivel como tal contable, pues no es como la materia, pero digamos que ahí tienes que tener en cuenta la norma IFRS 15, la sección 15, de igual forma la sección número 9, que pues estas hablan acerca de los instrumentos financieros y de cómo haces tú el tratamiento de los ingresos y de los gastos, ¿sí? Porque pues muchas veces dependiendo de cómo tú hagas ese medio de pago y como tú utilices el instrumento financiero, puede que a ti te refleje o un ingreso o un gasto. Obviamente la idea siempre es que nos refleje un ingreso a nosotros porque queremos ganar y porque queremos que la empresa tenga mejores condiciones. Bueno, un ejemplo como para hacerlo un poco más claro, recuerdo realizamos una exportación hace ya un tiempito. Entonces, en ese caso diferimos nuestro pago, creo que era como por $80.000, creo, más o menos, era una empresa estadounidense. Entonces, diferimos el pago a crédito. Entonces, pues, debido a, pues, que estamos sujetos al riesgo de las tasas de cambio, pues en este caso, como a nuestra empresa acá en Colombia, con una empresa estadounidense, pues lo que nos interesa a nosotros es obtener muchos más pesos por dólar. Entonces estábamos sujetos a ese riesgo, preferimos hacer uso de un instrumento financiero y pues en ese caso nos resultó una excelente jugada, por decirlo así, porque en ese momento el dólar sufrió un cambio que si no hubiéramos hecho uso de ese instrumento financiero, la verdad habríamos bajado bastante la rentabilidad de la empresa y pues los términos del negocio no hubieran sido los mismos. Entonces, no sé si de pronto tienes algo más que preguntarme ahí de eso, Sebas o Angie. Y me genera una duda acerca cómo, no sale acerca como de tu experiencia con respecto al tipo de pago que generas en esa transacción. Y me gustaría saber, según tú, Julián, ¿cuál sería como ese aspecto que tú generes muy importante a la hora de ese reconocimiento contable bajo el IFRS en relación pues a los medios de pago internacionales? Ok, bueno, un aspecto importante, las condiciones de tu empresa, obviamente. O sea, como tú estés en ese momento y ver qué medio de pago es el que más se ajusta a ti, ¿sí? Ver en qué tiempos ese medio de pago también te va a ser útil a ti. Sí, porque pues que tú financies un medio de pago, no sé, digamos que una carta de crédito o una transacción. Supongamos el caso de la transacción, tú la fijaste de acá a un mes, sí, un plazo fijo. Y en ese momento, curiosamente, las tasas de cambio sufrieron fluctuaciones y a ti te afectó tus ingresos. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí ya lo tienes que, ya prácticamente ahí tus ingresos van a ser más bajos y ahí vas a declarar un gasto o llegar al caso una pérdida contablemente. Entonces, pues yo creería que eso, obviamente, pues también depende si estás realizando parte como del DFI, ¿sí? La Distribución Física Internacional, que ahí entran otros términos, como lo son Incoterms, como lo son ya tiempos, y pues bueno, también como pues otras cositas ahí que van como más de fondo. Y pues bueno, yo creo a nivel contable, pues no, yo creería que eso es como lo más importante.
Y pues ya lo que mencionaba anteriormente de los medios de pago, discúlpame, de las coberturas de los instrumentos financieros. Vale, muchas Entonces, gracias. vale, continuamos. Entonces, vamos a continuar. Para este caso, ¿cómo contabiliza bajo IFRS las comisiones, los plazos asociados al uso de los medios de pago internacionales en comercio exterior y en transacciones financieras internacionales? Bueno, vale, pues te la respondo. Pues en mi empresa, las comisiones y cargos bancarios asociados a las transacciones financieras internacionales, pues se registran como gastos financieros en el estado de resultados. Esto pues de acuerdo con las IFRS, la normativa 9. Bueno, pues básicamente porque pues los costos relacionados con la obtención de financiamiento se capitalizan y se amortizan, sí, se me olvidaba la palabra. Bueno, pues asimismo los costos de importación y exportación se incluyen en el costo de inventario, mientras que uy, se me da la palabra, las comisiones por servicios como cartas de crédito, pues estas se registran más como gastos administrativos. Bueno, también ya usando otra normativa, la normativa 15 de las IFRS, si estos costos están relacionados con la obtención de contratos de clientes, se pueden capitalizar y amortizar durante la vida del contrato. Pues esto en la conciliación, pues es como si eliminamos las transacciones de las intercompañías para evitar la doble contabilización, que esto pues es bastante importante, y asegurar una presentación precisa de nuestros estados financieros. Listo. No sé Vale, si tengas Sebas, muchas alguna duda. gracias. Discúlpame. Listo, vale. O sea que en ese caso tú dices que lo puedes representar generalmente es como un gasto. Mm, Voy a tratar de darte un ejemplo y ahí Dale, sí, me, sí, sí, como, sí, muchas listo, bueno, gracias. a ver. Imaginemos que que pues en mi empresa realizamos una transferencia bancaria internacional, no sé, para pagar a un proveedor en China. No sé, el banco nos cobra una comisión de $100 por la transferencia. Esta comisión se registra inmediatamente como un gasto financiero en nuestro estado de resultados, ¿sí? Más como un gasto. Eh, Bueno, complementándote más el ejemplo, supongamos que emitimos una carta de crédito para asegurar el pago de mercancías importadas. La comisión por esta carta de crédito, no sé, puede ser de $500. Ok, entonces ya según la IFRS, la normativa 15, si la carta de crédito está directamente relacionada con un contrato específico con un cliente, capitalizamos esta comisión como un costo, ¿sí? Como un costo incremental para obtener el contrato y la amortizamos durante pues la vida del contrato como tal. Mm, bueno, entonces, asimismo, pues los costos asociados a la importación, como tarifas de aduanas y transportes y demás, se incluyen en el costo de inventario. Entonces, bueno, ahí las cuentas es que si pagamos $2.000 en tarifas de aduanas para importar bienes, sí, como un supuesto, pues este costo se suma al valor de los inventarios en nuestro balance. Entonces, ¿a qué voy con eso? Cuando consolidamos nuestros estados financieros, mm, cualquier comisión o cargo pagado entre nuestras propias entidades se elimina para evitar la doble contabilización. ¿Sí? Entonces, pues, si nuestra subsidiaria, no sé, otra subsidiaria que tengamos, paga una comisión a nuestra matriz, que suponiendo que pues nuestra matriz está acá en el país, pues esto por servicios de gestión de riesgos, esta transacción se elimina en la consolidación para que no aparezca duplicada en nuestros estados financieros consolidados. Entonces, pues respondiendo a tu pregunta ya con ese ejemplo, pues sí lo registramos más como un costo. Un costo pues por todo el proceso que hay que hacer y pues básicamente para, sí, para que no se haya se me va la palabra, un desliz en nuestros estados financieros consolidados como tal. Listo, dale, Sebas, muchísimas gracias. Bueno, pues continuando, Julián,
¿Qué efecto tienen los Incoterms en el reconocimiento de los ingresos y gastos en los estados financieros elaborados bajo IFRS? Bueno, listo, dale. Pues esta pregunta, me acerco un poquito que el micro está como un poquito efectivo. Entonces, bueno, esta pregunta, los Incoterms, como ya lo sabemos, son términos de negociación a nivel internacional. Entonces, Ya, pues dependiendo del creo Incoterm que que tú manejes, vas a tener una consideración diferente a nivel contable, ¿sí? Porque pues no es lo mismo que tú negocies, por ejemplo, un S-Works como exportador a que tú negocies un Delivery at Place o un SIF, ¿sí? Entonces, pues hay que tener lo mismo en cuenta las condiciones del negocio, las condiciones contractuales y obviamente lo que a ti te beneficia más dependiendo pues de la operación que estés realizando. Entonces, supongamos algunas veces cuando pues ya tienes como una trayectoria muy larga con tu comprador, sueles utilizar un Coterm como el FOB, el CIF, que digamos que es un punto medio para ambos y pues la visión de costos está prácticamente pareja. Entonces, pues, bueno, ya a nivel contablemente, haciendo como pues, traerlo acá de lleno. Entonces, los Incoterms como tal se ven como gastos, ¿sí? Entonces, generalmente, pues, si tú estás trabajando, digamos, en este caso, un Incoterm SIF, tú tienes que cubrir los gastos del transporte interno acá cuando es una exportación, tienes que cubrir ya los costos de la documentación acá, pues, de la salida, los costos de embalaje, pues, los demás costos que estén asociados. Y esto pues como tal es un gasto, un costo, ¿sí? Ya algunas veces tú lo puedes ver como un ingreso porque por lo menos si negocias bajo otro Incoterm, puede que a ti te beneficie porque puede que supongamos, a ti te sale muy más barato hacer la contratación de cierta parte del DFI o puede que de pronto, o sea, tú hiciste un arreglo con tu cliente, con tu socio, sea el caso, y pues ya tengas como cierta parte de ese DFI pagado, ¿sí? Algunas veces supongamos que por lo menos, vamos a dar un ejemplo, tú negociaste que tu socio pagara el Incoterm, pero porque a él le salía mucho más barato. Entonces, de pronto ahí tuviste un ingreso porque no estás gastando la misma cantidad que pues si lo hubieras pagado tú. Eso podría ser un caso de reconocimiento. Bueno, a lo largo de lo que yo he trabajado, pues digamos que pues la verdad he tenido que explorar como cada uno de esos cinco terms. Mm, Pues hay algunos que no se ven tanto porque pues a veces que las condiciones de transporte, que los tiempos, ¿sí? Que pues también el tipo de mercancía juega también como un papel importante, ¿sí? Porque pues obviamente hay Incoterms que solo manejas vía marítima, ¿sí? Mientras que hay otros que sí son multimodales. Entonces, digamos que son cositas que van jugando ahí. Bueno, un ejemplo, hace algún tiempo estábamos trabajando, realizando una exportación también con otra empresa y tenemos que llevar una mercancía, esta vez hasta Texas, Estados Unidos. Entonces, pues, la verdad llevamos volumen de mercancía. Entonces preferimos optar por vía marítima. Nos fuimos por Puerto de Buenaventura, si mal no recuerdo. Y bueno, en este caso, nosotros acordamos un Incoterm, sí, ¿sí? Entonces, que este como tal significa Cost, Insurance and Freight. Y en este Incoterm lo que hicimos es que nosotros cubrimos los costos o los gastos de acá, lo que es el embalaje, de llevar del transporte interno acá
y de poner nuestra mercancía ya en disposición prácticamente sobre el buque. Sí, prácticamente en esa vez lo acordamos en ese contrato. Y obviamente, pues en ese contrato hicimos un acuerdo, porque para esa condición en específico resultaba mucho más barato para nosotros hacer el pago del insurance, del seguro. Entonces, digamos que esa vez, pues, como operación a nosotros, pues, nos dio rentabilidad porque, pues, digamos que en Estados Unidos nosotros no tenemos la logística tan desarrollada para hacernos cargo allá de esos costos y esos movimientos. Entonces, por eso preferimos optar por el 5T. Y pues bueno, ya lo que te digo, eso depende de lo que tú quieras exportar, importar, hasta en qué momento lo hagas, porque hay momentos en los que hay mucha mercancía en movimiento, entonces a veces eso te puede generar otros sobrecostos, ¿sí? Que el buque se estancó, que hay pues algún problema con alguna mercancía, entonces digamos que son, la logística del tiempo juega mucho a tu favor y obviamente digamos que en términos coloquiales tú tienes que ser abeja para que tú tengas una buena rentabilidad y pues que minimizar los costos, que es lo principal para tu empresa y pues para ti. Julián, sí me surgió una duda. Pues, es decir, si nosotros utilizamos un Incoterm en el que, mm, no sé, nosotros como, tal vez como vendedores y vamos a llevar cierta mercancía y que el cliente se haga cargo de, pues, del pago de todo, o sea, escoja un Incoterm en el que él pague todo, que puede ser de la serie D, ahí como uno registra, cómo se debe registrar eso en los estados financieros, por lo que pues nosotros no destinamos ningún recurso, sino que el cliente fue el que pagó todo. Ok, bueno, vale. Desde esta perspectiva, pues digamos que ahí prácticamente no es como que tu cliente lo pague todo, porque de una u otra forma tú vas a cubrir ciertos costos de ese proceso de DFI, ¿sí? Entonces, Ok. y pues, o sea, los Incoterms digamos que también juegan al mismo tiempo al como tú contratas los términos de pago, ¿sí? Entonces, supongamos que si por lo menos tu cliente se hizo cargo de cubrir todos esos costos del DFI hasta cierto punto, tú ya vas a cobrar simplemente lo que es de las mercancías, ¿sí? El coste de tu mercancía, porque muchas veces tú puedes, lo que te decía anteriormente, como obtener algunas veces ganancias o rentabilidades, algunas pequeñas, cubriendo algunas partes de ese transporte. Aparte que eh, pues en lo que yo he trabajado, obviamente sí hay clientes que han notado por eso, no lo niego, pero pues tampoco es como que se ve en gran cantidad. Entonces, pues en ese caso contablemente lo registramos como ingresos y gastos, registraríamos los ingresos de la venta de nuestra mercancía y registraríamos los gastos que hayamos tenido en ese punto del DFI que nosotros hayamos tenido que cubrir, ¿sí? Pero pues esto ya juega como con la astucia de cada uno de pues, si quieres ganar, si pues estás bien con esos términos de pago, sí, sí, lo que, o sea, ¿me entiendes? Listo, listo, perfecto. Vale. Listo, Julián, gracias. Listo, Sebastián. ¿Qué información debe incluir en el reconocimiento contable pago IFRS de los impuestos y los aranceles asociados con los Incoterms en el comercio exterior? Bueno, vale. Esta pregunta va un poquito relacionada con la anterior. Bueno, un poquito mucho en realidad. Dame un segundo. Porque digamos que en este caso los aranceles y los impuestos juegan como costos o en algunas
casos como ingresos. Ay, madre. Porque, bueno, hay ciertos impuestos que a ti te reflejan como, por decirlo así, un pasivo, ¿sí? Sí, los impuestos como tal te reflejan un pasivo o te reflejan un gasto. Entonces, pues generalmente eso es cuando estás haciendo una importación. En el caso, pues acá de Colombia, la gran parte de los aranceles de esa tributación son más que todas las importaciones. Entonces, cuando tú negocias un Incoterm en el que tú tienes que nacionalizar, supongamos, una maquinaria o ya mercancía, pues como en mayor cantidad, tienes que cubrir ciertos impuestos de nacionalización que tú lo vas a ver reflejados más que todo como un gasto o como un pasivo en tu estado financiero, ¿sí? Y pues muchas veces, por decirlo así, el Incoterm que tú utilices te va a cambiar eh, si ganas o pierdes, ¿sí? Obviamente, en los Incoterms, esos impuestos tú sí o sí vas a pagar, ¿sí? Porque no. O sea, cuando tú realizas un negocio de comercio internacional, no puedes dejar de lado los impuestos, no puedes dejar de lado los vistos buenos y la documentación necesaria, que pues todo eso va sumando a tu costo o a tus gastos, ¿sí? Entonces, eso por ese lado. Y pues ya en realidad creería, pues, no, lo que te digo, estar pendiente con tus cinco terms, de cómo lo negocias, de saber si tú vas a cubrir esos impuestos, sea acá para una importación en Colombia o sea incluso para una nacionalización en el extranjero, porque hay incoterms que obviamente cubren esa parte. Digamos que la familia de los D cubre esa parte. eh, y pues para el caso del importador, el SWOX cubriría esa parte, pero pues digamos que al revés. Entonces, estar pendiente de hasta dónde iría tu transferencia del control de la mercancía, porque pues a nivel contable lo miramos así, y ya pues a nivel de comercio, si lo miramos es como transferencia de riesgo o transferencia de responsabilidad, eh, ¿desde qué punto tienes tú que cubrir esos gastos? Generalmente, en el caso particular con los embarques que hemos trabajado, tendemos a cubrir, solo en algunos casos, en algunos pocos, hemos cubrido la nacionalización ya en puerto de destino. Digamos que pues eso ha sido más como como cuando hemos tenido que empezar nuevas rutas, nuevos negocios. Pues ya acá en Colombia pues ya tenemos como un sistema establecido, ya pues tenemos en las empresas general, la mayoría del tiempo tenemos un asesor de la DIAN que nos colabora con esa parte y pues con nuestros agentes aduaneros que nos colaboran en ese sentido pues para tener en cuenta la tributación y pues obviamente ya es desde nuestro cargo, desde mi parte, tratar de negociar el mejor Incoterm, pues para que, por decirlo así, como que el golpe financiero no sea tan duro. Entonces, no sé si de pronto tengas alguna ahorita, algún... Sí, con respecto, digamos, a lo que tú mencionas de que en las importaciones se genera como tal el pago de los impuestos y aranceles, desde tu experiencia o un ejemplo sencillo, nos podrías mencionar, por ejemplo, cuáles serían estos que se implementan en relación a los Incoterms con respecto a alguna transacción o el transporte de mercancías que hayas gestionado en la empresa. Bueno, pues obviamente esto depende del tipo de mercancía que estés transportando, de la cantidad de mercancía que estés transportando, porque pues obviamente acá en Colombia que se está dando una apertura económica, donde existen barreras arancelarias y pararancelarias para pues, dar ese proteccionismo acá en la nación. En ese sentido, pues digamos que hay algunos psicotrans que llevan como ciertos impuestos. En este momento, pues se me escapan algunos, digamos que no los recuerdo en este momento. Pero pues ya hay impuestos que, por lo menos cuando son, eh, acá por lo menos un ejemplo,
de nuestra empresa hemos traído calzado, que este tiene un impuesto debido a que pues acá en la producción nacional, pues la idea es como protegerlos a ellos, ¿sí? Entonces cuando hemos traído calzado siempre hay un impuesto que ahí te sube ese costo. Mm, También tenemos impuestos para el área de maquinaria. Generalmente, pues, hemos transportado mucha maquinaria, de hecho, también maquinaria sobredimensionada. Y pues esto acá, aparte de que pues, ese tipo de mercancía te genera otros costos adicionales, también te trae otros impuestos. En este momento, pues también hay impuestos a nivel ambiental. Entonces, pues dependiendo de lo que tú traigas, te va a subir otro impuesto, ¿sí? Ahorita pues estamos tratando, o bueno, se está tratando de que el impacto ambiental se reduzca, entonces hay que estar muy pendientes de eso, Muchas gracias. ¿vale? Bueno, vamos a continuar con nuestra siguiente pregunta. Y bueno, ¿cómo se tratan contablemente bajo IFRS las operaciones de cobertura que se realizan a través de una subordinada en el extranjero? Bueno, Bueno, este es un poco. ya abarcando este tema en relación a lo que he mencionado anteriormente con el tema de las coberturas, eh, para explicarte en relación cuando hay una subordinada en el extranjero, te lo voy a explicar como una manera de un ejemplo sencillo en el cual pues estas operaciones se realizan también dentro por ejemplo, de las normas de NIF 9 de los instrumentos financieros y también podemos mencionar las NIC 21, que los efectos de las variaciones en el tipo de cambio de moneda extranjera, ya que pues hace relación a en donde se presenta la subordinada. Dentro de eso, pues con los documentos o los requisitos que yo he mencionado anteriormente con respecto a lo de las empresas, em, vamos a hacer un ejemplo que trabajé, digamos, hace algunos años en una empresa en el cual, bueno, la empresa Tech Global y es tiene una subsidiaria en Europa llamado Eurotech y pues esos como tal reciben como tal sus ingresos en euros. Dentro de la transacción que se realiza, pues genera como unas ventas dentro de los 6 meses en esa subsidiaria y como tal, pues para mitigar el riesgo en temas de el tipo de cambio, desde cambio de los euros a, digamos, el pesos colombianos, la empresa Tech Global utiliza un contrato forward para cumplir esos flujos de efectivos futuros. Dentro de los pasos que yo mencioné anteriormente, pues primero es como tal la asignación y documentación de la cobertura. Acá pues como tal definimos que es un contrato forward. También se menciona como tal objetivo que pues genera como tal cuál es la efectividad de esta cobertura, los documentos requeridos, que como tal se menciona como tal el monto, el tipo de cambio que se va a realizar en ese tipo de transacción y la relación como tal, lo que genera este contrato forward y relación como tal los flujos de efectivos que pueden generar. Como tal, se hace todo el proceso de el valor razonable, todo lo que genera como tal los aciertos contables a la hora de generar esa transacción de la subsidiaria. También se relaciona como tal los ingresos que esos van reflejados como tal en el estado de resultados y esos pueden generar como tal un cambio significativo, lo que genera como tal una nueva contabilidad y ser reflejados a la finalización de como tal de la operación y van a ser reflejados en el estado de resultados y también en los otros resultados integrales en el ORI. También, ya como por último proceso, ya que es una empresa subsidiaria, a la hora de consolidar como tal esta información a la empresa matriz, tenemos que hacer como tal una conversión a la moneda que en este caso es el dólar, y para ese proceso, pues como tal, se hace una conversión en el cual los activos pasivos de Eurotech se convierte como tal al tipo actual, que es en la moneda al dólar,
y eso puede generar como tal ciertos cambios debido pues a este proceso, ya que si se presenta como tal un riesgo del tipo de cambio o de tasa de interés, pues va a generar significativos cambios a la hora de presentar como tal el resultado integral de los estados financieros. Entonces, eso como a simple, a grosso modo, de pues como tal ese proceso de el proceso contable como tal de una transacción de una subsidiaria y pues como tal requisito a la hora de consolidar esa información en los estados financieros de la empresa matriz. Listo, dale, Angie, muchas gracias. Bueno, ven, yo tengo una hojita chiquita acá para que me la respondas rápido. ¿Cómo haces ahí Sí. para no tener una doble tributación? Porque tú acá estás realizando operaciones entre una matriz y una subsidiaria. Entonces, pues, ¿cómo haces ahí para no tener esa doble tributación de, pues, de esa herramienta? Pues como tal lo que pues, generamos es como tal evadir ese proceso y como tal se genera como tal al intercambio se genera sobre la moneda funcional, que en este caso pues en la moneda matriz, que es la que está en Estados Unidos. Y pues como tal mantiene como tal la seguridad frente a los riesgos que estos pueden generar. Listo, dale, muchas gracias. Si quieres, porfa, continuamos con la pregunta de Sebas. Y bueno, ya por último, para finalizar, Sebastián, ¿cómo tratan las operaciones de comercio exterior realizadas a través de una subordinada en el extranjero y cómo afecta en relación a los Incoterms a la contabilidad consolidada bajo las IFRS? Ok. Bueno, pues nuestras operaciones de comercio exterior a través de subsidiarias extranjeras se tratan convirtiendo las transacciones a la moneda funcional de la subsidiaria y pues luego a la moneda de presentación del grupo. Ok, en ese orden de ideas, las diferencias de conversión se registran en la OCI. Eh, sí, recuerdas bien que era la, la OCI, sí, el Sí. registro Sí, integral. sí, es que Vale, estamos vale, listo. bien. Para dar ese recorderis. Bueno, asimismo, pues los psicoterms afectan la determinación de los costos y el reconocimiento de ingresos según, en este caso, pues la normativa 15. Por ejemplo, bajo términos de FOB, reconocemos el ingreso cuando la mercancía se embarca, ya que pues es cuando se satisface la obligación de desempeño. Estos costos se eliminan en la consolidación para evitar precisamente las duplicaciones y reflejar correctamente nuestros resultados financieros. Como ejemplo, pues cuando utilizamos medios de pagos internacionales, qué pena, para nuestras transacciones incurrimos en varios tipos de comisiones, sí, de comisiones que debemos pues contabilizar adecuadamente. No sé, entonces pues supongamos que nuestra subsidiaria en Alemania vende bienes a un cliente en Francia bajo los términos de FOB, perdón, Free on Board. Bueno, pues según estos términos, reconocemos los ingresos cuando los bienes se embarcan desde Alemania. Esto significa que, pues, en ese momento la subsidiaria alemana registró el ingreso en euros, que pues es su moneda funcional. Al consolidarlos, pues, convertimos estos ingresos a dólares estadounidenses, que pues es donde está la matriz. Además, pues, cualquier diferencia de cambio que surja durante la conversión de euros a dólares se registra en el mismo resultado integral para reflejar adecuadamente pues el impacto de la fluctuación de las divisas sin afectar directamente nuestras ganancias durante ese periodo. Cuando consolidamos los estados financieros, eliminamos las transacciones entre la matriz y la subsidiaria, pues para evitar la doble contabilización. Y eso sería todo. Bueno, Sebas, dale, muchas gracias. Ahí hiciste como esa Vale. aclaración muy, muy bien, desde la parte de los infectados que yo estaba relacionando. Y pues bueno, muchachos, eso fue todo, la verdad. Muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por sus opiniones, compartir sus experiencias, por compartir ese conocimiento profesional que es tan valioso. La verdad fue un gusto volverme a reunir con ustedes, ver acá tener pues, nuestro grupo VTCista reunido.
Entonces, pues la verdad, chicos, muchísimas gracias. Espero pues que este espacio de una u otra forma les haya servido a ustedes para, pues no sé, de pronto hacer algún recorderis, comentar alguna cosita o así haya sido para vernos, pues excelente. Y pues bueno, eso sería todo. La verdad, muchas gracias. Pues espero que nos podamos reunir más adelante. Espero que podamos seguir compartiendo nuestros conocimientos y que pues sigamos creciendo en nuestra vida profesional y pues demás, muchachos. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias a Julián. ti, Julián, por brindar este espacio a todos. Espero haya sido de mucho aprendizaje. Gracias. Gracias, igualmente. Bueno, chicos, hasta luego, que estén bien. Hasta luego.